Sería la clase teórica de calor. Nosotros sabemos que las sustancias pueden existir en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Tenemos que ver o entender que la temperatura, que nosotros es un término que manejamos a diario, y la temperatura es básicamente una propiedad de la sustancia. Y el calor es una forma de manifestaciones de la energía. O sea que la temperatura está vinculada con una propiedad de una sustancia y el calor con una forma de energía. Si nosotros tenemos dos cuerpos y están a diferentes temperaturas, tengo una temperatura T1 y una temperatura T2, y este cuerpo T1 tiene una temperatura mayor que el cuerpo T2, yo sé qué es lo que va a pasar. Este cuerpo, o sea, va a haber una transferencia de calor, este cuerpo va a entregar calor al otro cuerpo, como consecuencia de eso, la temperatura de este cuerpo va a aumentar y la temperatura de este cuerpo va a disminuir hasta que lleguen a una temperatura que nosotros llamamos temperatura de equilibrio. Completando el concepto de la temperatura, podemos decir que es una propiedad de una sustancia que determina si estará o no en equilibrio térmico con otros sistemas. Es bastante común confundir estos dos términos, pero son bastante diferentes. Esta es una propiedad y esta es una forma de energía. O sea que acá el fenómeno, ¿cuál es? Este cuerpo entrega calor a este otro y como consecuencia de eso su temperatura aumenta. Pero este cuerpo no entrega temperatura, sino que lo que entrega es calor. Con respecto a los cambios de estado o los diferentes estados, nosotros sabemos que siempre que no se descomponga por elevadas temperaturas, todas las sustancias pueden existir en cualquiera de esos tres estados. Estos cambios de estado se hacen puede ser que se entregue o se desprenda calor, y va a haber también como consecuencia de eso, o sea, calor, voy a entregar calor, y como consecuencia de eso, ¿qué es otra cosa que va a pasar? Va a cambiar, va a haber variaciones de volumen. Así es el caso, por ejemplo, si nosotros tomamos una masa de agua y la congelamos, el volumen de esa masa de agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? El volumen de esa masa de agua va a disminuir. O sea que el agua tiene un comportamiento, se lo denomina el comportamiento anómalo del agua, que es que al solidificarse, o sea, pasa de líquido a sólido con un aumento de volumen. Esto en general es lo que produce, si nosotros ponemos una botella de vidrio llena de agua dentro del congelador, la tenemos a temperatura ambiente, la ponemos en el congelador, si la botella está llena de agua, ¿qué pasa? Al pasar de estado líquido a sólido, su volumen aumenta y como consecuencia de eso, la botella termina rompiéndose. Si el envase fuese de plástico, lo que ocurre es que el plástico absorbe esa deformación, cambiando un poco la forma y aumentando el volumen. Siempre lo hace en forma, o sea, buscando una forma esférica. Otro fenómeno que se da por esto es el hecho de que nosotros tenemos que el hielo flota sobre el agua, como consecuencia de que si nosotros sabemos que la densidad es el cociente entre la masa y el volumen, y pasamos de líquido a sólido y el volumen aumenta, ¿qué es lo que va a pasar? La densidad va a disminuir. O sea que la densidad del agua líquida es distinta de la densidad del agua sólido del hielo. La densidad del hielo es menor y por esa razón el hielo flota sobre el agua. Ahora bien, si nosotros tenemos un cuerpo o un líquido o un gas
y lo calentamos en este estado, y le entregamos calor, como consecuencia de esta entrega de calor, el cuerpo o la sustancia va a aumentar su temperatura. Cuando nosotros queremos pasar de sólido a líquido, ¿qué hacemos? Entregamos una determinada cantidad de calor y vamos a ver que la temperatura se mantiene constante. Si pasamos del líquido a gaseoso también, entregamos una importante cantidad de calor y la temperatura se mantiene constante. A este calor que entregamos acá, el que llamamos calor latente de transformación. O sea que hay un calor latente de transformación. Y cuando nosotros entregamos calor, por ejemplo, a una masa de agua, vemos que su temperatura aumenta. O sea, dentro del estado líquido, dentro del estado gaseoso, si nosotros entregamos calor, como consecuencia de eso, la temperatura de la sustancia va a aumentar. Ese calor es el que llamamos calor sensible. Este término latente viene del latín porque en su momento era como una especie de misterio el hecho de que nosotros pudiéramos entregar el calor a una sustancia y su temperatura no aumentara. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es? Que si ahora nosotros queremos pasar de estado gaseoso a líquido, o sea, estos cambios de estado, si yo paso de líquido a gaseoso, la transformación la llamamos vaporización. Y si pasamos de gaseoso a líquido, lo llamamos condensación. ¿Qué ocurre? Al condensar, la cantidad de calor, o sea, si yo paso de gaseoso a líquido, el gas entrega calor. Si yo quiero al líquido pasarlo a gaseoso, le tengo que entregar calor. Entonces, la cantidad de calor que entrega en la condensación es exactamente la misma cantidad de calor que tengo que entregarle para vaporizarlo. O sea que el calor de vaporización es igual al calor de condensación.